Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos al día de hoy a presentar un ejercicio nuevo. Bueno, ya de hecho en el ejercicio anterior, en el vídeo anterior nosotros estuvimos hablando o haciendo más que todo una secuencia sencilla con un solo cilindro. A estas alturas entonces ya vamos a trabajar nosotros ciclos continuos y ciclos únicos. De hecho ya habíamos trabajado en los otros cilindros, lo que pasa es que venimos trabajando con un solo actuador. Para que entiendas bien esto, si no manejas muy bien tienes que ir a electroneumática, pero con el FluidSync, con los tutoriales de FluidSync, que es en donde explicamos claramente de qué significa esto de secuencia electroneumática, qué es un diagrama de espacio-fase, las fases de cada diagrama. Es muy importante manejarlo para así poder monitorear los sensores, los finales de carrera. Y bueno, qué significa extraído, qué significa retraído, qué significa a más, qué significa a menos. Todo eso lo explicamos en el diagrama espacio-fase y por eso debes irte a ver esos diagramas. Y también debes de saber cómo es esto que se separan en grupos de trabajo, grupos o líneas de presión. Es importante manejarlo para ahorita en adelante, que vamos a hablar de secuencias electroneumáticas, pero simuladas en cada simum. Ya las hemos hecho, lo único que en el FluidSync, y es allí donde explicamos todos estos términos, todos estos conceptos, todas estas generalidades que son muy importantes. Bien, ahora vamos a pasar entonces al software acá de simum para comenzar a hacer nuestro diagrama. Bien jóvenes, aquí ya tenemos armada la secuencia electroneumática, una secuencia A más B más, A menos B menos. Entonces ya tenemos lo que es el esquema de control. Vamos a tratar de acercarlo un poco más para acá, para que salga bien. Y aquí tenemos nuestro esquema de fuerza y en este caso vamos a tratar de que quede así ordenado. Así lo vamos a dejar. Entonces esto acá al centro, no creo que esto está muy pegado, por ahí lo tenemos muy juntos. Bueno, ok, entonces acá nosotros vamos a ver, vea que al pulsar marcha sale el cilindro A. Al salir A detecta la señal de B2, B2 activa el siguiente movimiento. Cuando sale B más, detecta sí, se usa la señal B3 del sensor magnético y eso hace de que retorne el cilindro A. Cuando retorna el cilindro A detecta la posición B1 y B1 es la señal que se ocupa para activar el siguiente movimiento. Si todavía, bueno, yo nuevamente invito a ver los tutoriales de FluidSync, que es ahí donde van a entender el movimiento de los actuadores. Entonces acá vamos a simularlo. Y como podemos observar ya tenemos la simulación. Yo en configuración le bajé la regulación, lo bajé al 20% para que el movimiento sea lento y se pueda apreciar de una u otra manera la secuencia electroneumática. Entonces pulsamos, sale el cilindro A y como podemos ver, ¿verdad? Ya todos han realizado los movimientos. Vamos a bajarle el porcentaje para que podamos explicarlo más despacio, más despacio y que se pueda ver y comprender el movimiento de los actuadores y así nosotros poder analizar cada uno de ellos. Les recuerdo que hay que poner bien el nombre a los sensores magnéticos o detectores magnéticos y también a las electroválvulas, que son estos solenoides que están acá. Hay que nombrarlos bien en el orden correcto, si no la secuencia no va a funcionar. Y bueno, vamos a ver acá. Pulsamos, sale A. Cuando llega B2, B2 activa el siguiente movimiento, que es B salir. Cuando B sale, este B3 activa el movimiento de A retornar y B1 de A B retornar. B1, la final de carrera B1 hace que B retorne. Entonces ahí termina el ciclo. Sale A, sale B, saliendo B, esta señal de B3 hace que A retorne, B1 hace que B retorne.
y así, ¿verdad? El cilindro, los actuadores van a estar trabajando. Este es un ciclo único, una secuencia sencilla en donde nosotros pues estamos tratando de explicar lo que son las secuencias electroneumáticas en este software de KDeSimul. Por norma tal vez algunas cosas no vayan nombradas bien, porque por ejemplo en el FluidSync, en la ISO 1213 designa que los cilindros se deben de nombrar con la letra A, 1A1, 1A2, 1A3 y así sucesivamente. Las electroválvulas EB ahí sale bien, entonces yo las he venido nombrando aquí, pero los sensores no salen así, ¿verdad? Salen, bueno, de todas maneras pues ustedes espero que vayan entendiendo toda esta situación. Bien, sin nada más que hacer referencia, pues yo me despido de todos ustedes como siempre, solicitando pues que compartan este contenido con sus seguidores en sus redes sociales, y de antemano pues agradezco a todos aquellos que con su like y sus comentarios estén apoyando a la plataforma de Aprendamos Juntos. Se despide de todos ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor.